A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos, soy Marjorie Chávez. El arte desde la antigüedad ha cumplido una función importantísima: comunicar. Le ha permitido al individuo expresar sus sentimientos más puros, sus necesidades, su percepción sobre hechos históricos y hasta su voluntad política. El arte en todas sus formas de expresión es parte del patrimonio intangible de una nación y constituye la base de su cultura. Por esta razón, muchas organizaciones internacionales, estatales y no gubernamentales se han enfocado en su protección y transmisión a otros países y diferentes generaciones. En el caso específico de la música, esta ha sido utilizada como una forma de expresar lo que pasa en una sociedad, ha servido para manifestar las necesidades, la inconformidad con la política o para representar la idiosincrasia de una nación. Tenemos varios ejemplos en la historia, ¿verdad? La novela Sinfonía de Beethoven, la obertura 1812 de Tchaikovsky, la música protesta latinoamericana, las canciones sobre migración árabe de Richard Taá, la salsa de Rubén Blades más cercano, o el merengue de Juan Luis Guerra, que pues también lo recordamos y lo bailamos. También nos recuerdan esto y ha servido en la enseñanza para ayudar a desarrollar la motricidad del individuo, sus capacidades cognitivas y para la identificación y crecimiento de las habilidades blandas y sociales. Es por esto que la música juega un rol fundamental en la integración social y en el caso latinoamericano tiene una condición particular. Sirve para identificarnos. ¿Cuántas veces han asociado a un latino con ciertos ritmos? ¿Cómo es la interacción entre un grupo de ciudadanos de esta parte del mundo en un país diferente? La música no solo nos une también el idioma, también pues lo hace también como una forma de idioma la música, ¿verdad? Y el día de hoy he invitado a Daniela Pacheco, que es miembro de MUSAC. Daniela es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones por la Universidad de los Hemisferios, es candidata a magíster en Sociología Política en Flaxo, Ecuador. También Daniela es parte del coro y staff de MUSAC, Orquesta Pedagógica. Y a partir de la experiencia de Daniela como politóloga y artista, su área de investigación se centra en aspectos de la sociología de la cultura, específicamente en el rol de la cultura en la construcción de la realidad y de la música como una herramienta de transformación social. Considera importante la necesidad de reivindicar el arte como manifestación individual y manifestación colectiva, fundamental para cimentar cambios en la esfera social, política y económica. Por este motivo, a través de su rol en la academia, Daniela busca implantar nuevas discusiones sobre la relación entre la cultura, la música y la política y, por supuesto, y la acción colectiva. Muchísimas gracias, Daniela, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti. Estoy muy contenta de este espacio porque justamente estos últimos años he dedicado mi
mi tiempo en la investigación justamente de la relación entre la cultura, la política, la música, el arte, porque siento que es algo que no estamos acostumbrados a investigar desde la academia, desde la ciencia política, y considero que es una esfera importante porque la música y la cultura es algo que está intrínsecamente en nosotros y que para cimentar el cambio que ahí menciono es necesario interiorizarle como un aspecto importante tanto dentro de la intervención estatal como de las funciones individuales nuestras. Daniela, hemos hecho un resumen general, ¿verdad?, al inicio, sobre la importancia del arte para las sociedades, pero muchas veces se cree que la cultura es arte y nada más. Y si analizamos de manera más profunda este tema, vamos a encontrar que la cultura es un concepto bastante más amplio, ¿verdad?, que incluye creencias, incluye actitudes, incluye percepciones, y también, por supuesto, las formas de expresarse. Desde tu experiencia como científica social y artista, ¿por qué crees que se tiende a mezclar estos dos conceptos como si fuera uno solo? Bueno, la cultura y el arte están intrínsecamente relacionados, ¿no? El arte yo considero que es la forma más próxima y la manifestación cultural más próxima a la naturaleza humana, y cuando hablamos de cultura decimos inmediatamente el arte porque están estrechamente relacionados y desde una visión antropológica el arte permite construir al ser humano, permite autodesarrollarse, autoconocerse, autotrascender. Y eso es lo primero que se nos viene a la mente. Sin embargo, yo sí considero que es necesario establecer una diferencia entre ambos términos, porque si vemos desde una perspectiva, por ejemplo, del Estado, solo vamos a reducir a que la cultura es arte y solo vamos a intervenir en el arte y no vamos a considerar las creencias, las percepciones, y no vamos a destinar fondos a esos tipos también de expresiones que también son cultura, ¿no? Entonces, es necesario diferenciarlos sin descuidar la importancia que tiene el arte y la cultura dentro de la sociedad. La música, como habíamos dicho, también sirve para comunicar, ¿verdad? La música. Y me llamó la atención de tu perfil, que es como multifacético, en donde indicas que la música permite la construcción de la realidad. ¿Cuál es esta realidad? Es decir, ¿cuál es la relación entre el individuo y su entorno para entender su realidad a través de la música? ¿Y cómo se crea esta realidad en la mente de los individuos? ¿Qué hace música y también qué disfruta la música? Claro, a ver, respondiendo a la primera pregunta, justamente en mi tesis abordo cómo la música construye realidad a partir de un entorno determinado dentro de un individuo, ¿no? El arte sabemos que tiene tanto funciones individuales como funciones colectivas, y la música le permite al ser humano autoconstruirse, ¿no? El ser humano, el artista, se sitúa dentro de un contexto determinado para producir cierta letra a lo que yo denomino como discurso, ¿no? La música es un discurso, es la construcción de un discurso, y esa construcción del discurso está determinado por cierto contexto social. Entonces ahí surge la idea de que sí, evidentemente la música está determinada por su contexto social y produce un nuevo discurso o produce un nuevo sentipensar, que es un término que yo utilizo mucho para demostrar la función social de la música y cómo eso aporta a la transformación de la realidad y de la cultura. Entonces ahí respondo la segunda pregunta, ¿no? La creatividad, yo siento que la creatividad del artista, independientemente de cualquier cuestión política o ideológica o creencia o valor, está determinada por el contexto. Entonces, por ejemplo, si nosotros situamos a la música protesta, podemos determinar que surge porque se vive un contexto social, político, agitado, y el artista siente esa necesidad inherente de denunciar lo que está pasando, de abordar una problemática, y ahí se relaciona el individuo con su entorno para la construcción de un nuevo discurso, de una nueva realidad. Perfecto, muy bien explicado. Y muchas veces también creemos que el arte tiene como única función
crear placer al individuo a través de una obra musical o una escultura, una pintura, un poema, novela, es decir, cualquier expresión artística, ¿verdad? Pero seguramente quienes nos están viendo y escuchando, pues no se han puesto a pensar en profundidad en esta línea de investigación que relaciona la música con la realidad social. Entonces cuéntanos, Daniela, ¿cómo nació este interés tan particular en ti de investigar pues esta relación o esta correlación? Bueno, esto surge por mi background de artista, ¿no? Yo soy músico, yo soy cantante desde los 6 años y esta experiencia personal justamente me ha permitido conocer un poquito más la sensibilidad artística, el proceso creativo de la música y sobre todo descubrir a lo largo de estos años la función inherente que tiene la música de denunciar, no necesariamente de denunciar a un gobierno ni problemáticas sociales, sino de denunciar la realidad, diferentes tipos de la realidad social que nos atraviesa, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho escuchar y cantar la música latinoamericana. Entonces, cuando yo entré a la universidad, me dijeron o la música o la política, pero no puedes hacer las dos cosas. Entonces, yo dije no, o sea, yo sí puedo encontrar una relación y empecé a investigar estos tipos de temas, primero yéndome por el tema de la sociología de la cultura, como los modelos de democratización y democracia cultural inciden en nuestro quehacer cotidiano y cómo configuran también a nuestro lado como artistas, ¿no? Entonces siempre traté de ponerme tanto del lado del Estado para ver qué necesidades se tiene en tema de la música y de la cultura y también del lado del artista, ¿no? O sea, yo como artista, ¿qué necesito? Entonces empecé a ver esas como pequeñas descuidos y problemas y empecé a investigar estos temas en la universidad, ¿no? Ahora, igual a lo largo de mi carrera como artista, como mencionó hace unos momentos, me gusta mucho la música latinoamericana, la música protesta, la trova. Y cuando yo empecé a escuchar y a interiorizar y darle un sentido mucho más político y más social a las letras de Mercedes Sosa, que es una de mis referentes en la voz y también en la cuestión de la lucha por medio de la música, cuando interioricé eso, me di cuenta de que las canciones no solo eran sonidos y silencios aislados, sino que las canciones tenían algo que decir, mucho más que contar, una historia, un trasfondo histórico necesario que debía contarse. Entonces ahí fue cuando empecé ya a encontrar esa línea de investigación, empecé a buscar más información, cuestiones, papers que hablen sobre esta relación entre la música y la política, y ahí fue cuando fui encontrando este tema que realmente me apasiona y que puede fusionar mis ahora dos profesiones, que son la música y la ciencia política. Claro que sí, además te felicito porque cuando uno quiere realizar varias actividades, y a mí me ha pasado lo mismo, y también con el arte, una de ellas, pues la sociedad te dice que el que mucho abarca poco aprieta y que seguramente no vas a poder hacer bien las dos cosas, ¿verdad? Yo te felicito porque pues con sabiduría y sobre todo con sensibilidad demostraste que no son excluyentes, que más bien cuando uno piensa a profundidad tienen el mismo objetivo y por eso tienen el mismo valor y la importancia. Y existen, Daniela, algunos estudios relacionados con la música, el comportamiento de las personas. Por ejemplo, en la manifestación, cuando hablamos de música protesta, se suelen cantar canciones relacionadas con la protesta y pues también con el sentimiento nacional en su momento, ¿verdad? Un momento histórico. Y también en la formación, por ejemplo, de fuerzas de seguridad del Estado, se utilizan canciones. Es decir, ¿cómo podríamos aprovechar la música para construir una cultura de paz e incentivar a nosotros, a todos los individuos, a priorizar la aplicación de principios y valores democráticos? Claro, bueno, la música, como había comentado, es un lenguaje universal, pero no solo es eso, ¿no? La música tiene una función social importante que debe, yo pienso que su esencia es pacífica para mi forma de pensar y debe apuntar a eso, a la defensa de eso. Entonces, justamente igual en mi trabajo, yo abordo la necesidad de reivindicar por medio del arte o por medio de la música en específico la no violencia, ¿no? De adaptar a la no violencia como práctica de vida y como forma ética de vida, y por medio de la música, que es algo que realmente nos identifica, se puede justamente crear este elemento común y prevalecer por medio de su función persuasiva ciertas
ciertos valores como la democracia, como la paz, como la construcción de la ciudadanía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de regímenes autoritarios, en donde el contexto es la represión y la violencia, la música justamente tiene que ser esa mediadora pacífica para que se pueda resolver el conflicto. Entonces, a eso debe apuntar la música, y eso debe apuntar apunta, mejor dicho, a mi lucha personal, ¿no? A construir, a transformar conflictos por medio del arte, que es en su esencia natural, es pacífico. El arte es... obviamente tiene en diferentes formas, tiene su carga ideológica, pero tiene que apuntar a eso, tiene que apuntar a defender, sobre todo en el caso de los regímenes autoritarios, a defender la democracia para resolver estos conflictos, ¿no? Y partiendo de tu experiencia, Daniela, y el de tu familia, en las actividades pedagógicas, musicales dentro de MUSAC, ¿lo pronuncio bien? Sí. ¿Qué tipo de capacidades cognitivas se desarrollan a través de la música? Y a su vez, ¿cómo crees que influye la música en la formación del individuo ya a nivel personal? Una persona con acceso a formación musical puede desarrollar quizá de mejor manera ciertas habilidades blandas, o luego esto igual se ve reflejado en tu entorno, en tu trabajo. Claro, bueno, desde la experiencia de MUSAC, nosotros somos una institución educativa ya con 20 años de trayectoria, y a lo largo de estos años nos hemos encontrado con diferentes realidades individuales, ¿no? Nosotros hemos tenido la fortuna de poder formar a estudiantes con discapacidad, con trastornos psicológicos de atención, o con enfermedades de salud mental como ansiedad y depresión. Justamente el arte y la música han sido recomendados como una terapia y como una herramienta para el desarrollo individual, ¿no? Entonces, con la trayectoria nos hemos dado cuenta de que la música justamente, y lo maravilloso de la música, de la enseñanza musical, es que transforma vidas, ¿no? Entonces una persona entra, por ejemplo, a estudiar guitarra y empieza a descubrir habilidades que creía que no la tenía, y eso va sanando a la persona y le ayuda a autoconocerse, sobre todo autoconocerse, autovalorarse, y le ayuda a autotrascender y diferenciarse del promedio de la sociedad. Entonces, yo soy de las personas que considero, y estoy muy en contra de los profesionales y colegas que piensan que la música no es para todos. Yo creo que la música es para todos, y ese no sirves para la música está sumamente mal empleado. Y más bien que creo que cada uno de nosotros alguna vez en la vida tenemos que experimentar, aprender a un instrumento, aprender a cantar y sumergirse a este mundo maravilloso lleno de beneficios de la música, ¿no? Entonces, por ejemplo, más allá de las habilidades cognitivas y de las habilidades blandas, hay valores que se desarrollan en el quehacer artístico. Por ejemplo, en nuestra experiencia con la orquesta y con los coros se habla de un trabajo coordinado que necesita de desarrollar la creatividad, la memoria, la coordinación, sobre todo el trabajo en equipo y la empatía, ¿no? La responsabilidad, y también es el compromiso que conlleva sumar tus individualidades para un todo orgánico, para que todo fluya, para que el espectador pueda disfrutar de ese placer del quehacer artístico, ¿no? Entonces, por medio de esta formación musical, el individuo se construye y aporta también a la sociedad. Entonces, por lo tanto, les invitamos a formar parte también de nuestra comunidad educativa para que puedan sentir y no solo la función individual, sino la función social de la música, que es como institución nos enfocamos. Ahora nos das el contacto para que pues todos sepan dónde localizarlos. En el año 2018 en Nueva York se produjo un ataque racista contra un grupo de mujeres mexicanas que hablaban en español en un restaurante. Pues recordamos de estas lamentables imágenes, ¿verdad? Pero producto de esto se organizó una protesta cuya característica fundamental era llevarle una serenata en castellano, bueno, en español. Y lo interesante de esta acción fue que no solo se limitó, en este caso, a la comunidad mexicana en Nueva York, y latinos de diferentes nacionalidades se sumaron a esta protesta cantando toda clase de producciones latinoamericanas. ¿Cómo, con este ejemplo, en este contexto, cómo la música puede ser una herramienta, ¿verdad?, para integrar a personas de diferentes nacionalidades?
Por supuesto, creo que la respuesta justamente se encuentra en la pregunta, ¿no? Entonces, saliéndome un poco de lo estricto que es hacer una investigación empírica dentro de las ciencias sociales, yo sí profeso mucho la idea de que la música es una herramienta de integración y sobre todo latinoamericana. Primero por el idioma, que ya lo mencionó Marjorie, pero también por el trasfondo histórico que nos atraviesa como latinoamericanos. Justamente en este caso que comentas, responde a un episodio de racismo sistémico, en donde los latinos y los negros en Estados Unidos son cruelmente desaventajados. Y el hecho de cantar o de haber llevado una serenata, de haber llevado un mariachi, realmente es un elemento simbólico muy importante que justamente ahí demuestra, porque no solo fue una persona que se sintió ofendida y que fue a reclamar esa actitud, ¿no? Sino fue toda una región que se identificó y que se unió. Entonces ahí vemos justamente el elemento clave de la música y su función en crear una identidad colectiva para denunciar y para protestar en contra de estos episodios que tristemente nos atraviesan como latinoamericanos. Entonces ahí la música cumple exactamente con su función integradora y con su función de crear una identidad colectiva. Y para finalizar, porque ya estamos con el tiempito, quería preguntarte tu opinión. El gobierno ha impulsado varios planes, actividades teatrales, por ejemplo, en ciertos barrios que tienen índices altos de delincuencia. Pues se trata de que estas actividades permitan a los ciudadanos ocuparse en otros temas y no ser presas fáciles de las redes delincuenciales. ¿Crees que es suficiente con implementar este tipo de programas para desincentivar la participación de jóvenes en la delincuencia? ¿O no es suficiente? Es decir, ¿o falta algún otro tipo de acciones para que el arte pueda ser una herramienta útil de prevención de delitos? Ya, yo creo que la iniciativa es muy válida, pero no es suficiente. Mi posición idealista del arte como herramienta de transformación social es eso, ¿no? Es una lucha personal, pero que yo no puedo ser indiferente a la realidad que nos atraviesa como sociedad, en donde hay condiciones materiales que necesitan ser cubiertas primero, que el Estado necesita garantizar para enfocarse en estas cuestiones, ¿no? La relación entre jóvenes y delincuencias tiene causas estructurales mucho más profundas, en donde el arte puede mediar, sí, pero no puede resolver, porque hay condiciones que el Estado tiene que cumplir, ¿no? Yo creo que debemos iniciar con algo, con este tipo de iniciativas y con mi idealismo, con mi lucha, se puede hacer algo. De hecho, es mi lucha personal, que sí, que la música, el arte es el camino para la transformación, estoy totalmente de acuerdo, pero no podemos ser indiferentes y quedarnos solo con eso, ¿no? Entonces, si nosotros queremos tomar al arte como una verdadera herramienta social, debemos destinar una política sostenible que apunte a la cultura como una prioridad también del Estado y que sea sostenible con el tiempo, ¿no? Que hay ideas maravillosas, pero que a veces no tenemos los recursos ni como artistas ni como instituciones, en este caso que es una institución privada, para seguir aportando y para sostenernos con el tiempo, para crear programas mucho más integrales. Cuéntanos, ¿cómo se contactan con MUSAC? Claro, bueno, nosotros somos una institución que estamos ubicadas al sur de Quito, en el sector de la Villa Flora, por el Autobanco Pichincha de la Rodrigo de Chávez. Nosotros estamos ya en la modalidad presencial también, en la modalidad virtual y presencial. Y bueno, pueden contactarse con nosotros al 09950-21379. Estamos gustosos en recibirlos para niños a partir de los 5 años. Y niños, jóvenes y adultos. Tenemos elencos de formación, la orquesta y el coro, que realmente es el sentir esa comunidad para aportar a la sociedad por medio de nuestro arte. Muchísimas gracias, Daniela. Amigas y amigos, nuestra invitada nos ha dado una perspectiva mucho más amplia sobre el arte, específicamente sobre la música. Y sin duda, toda manifestación cultural representa a la sociedad misma y por lo tanto se debe prestar especial atención a sus expresiones. Esto nos puede decir mucho de lo que sucede en nuestra sociedad, sus necesidades y por supuesto sus expectativas. La música puede ser una herramienta a través de la cual se puede prevenir ciertas acciones indeseables y evitar que los niños y jóvenes puedan involucrarse en actividades criminales.
Es importante que el Estado o la empresa privada puedan desarrollar planes para fomentar la participación artística en el Ecuador. Agradecemos por esta agradable entrevista a Daniela y le auguramos éxito en su labor investigativa entre cultura y transformación social, que es muy interesante. Y me quedo con una frase de ella para terminar. La música permite autoconstruirte, y a esto yo agrego una frase que siempre uso cuando hablo de arte, y es que no olvidemos que lo perfeccionado es mejor que lo perfecto. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.